a esta revisión. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí? También necesito que, obviamente, miren, yo quiero ser bien sincero con ustedes, en realidad. En algunos cursos menores hemos tenido algunos problemas porque los chiquillos no entienden cómo es la dinámica de estas clases. Si usted empieza a hacer cosas que no corresponden, hacer dibujos o hablar con su micrófono abierto, obviamente echa a perder todo este sistema en realidad. Yo sé que usted, la gran mayoría, no lo ha hecho, pero también se nos pide de Vicerrectoría Académica hacer las aclaraciones posibles, porque si hay algún malentendido o alguna cosa que no corresponde, obviamente algunos profesores vamos a terminar la sección. Yo sé que esto, obviamente, en ustedes que están sumamente urgidos, no corresponde, pero hay que hacer la aclaración porque si nos faltan quizás de repente los desubicados que hacen cosas y interfieren con la clase. La idea es poder sacar el máximo provecho a esta hora que vamos a estar en clase. Ya, vamos a comenzar, chiquillos, y voy a compartir pantalla de la guía número 2, Classroom, por favor, para su revisión, para que lo tenga ahí en consideración. ¿Ya? Aquí la primera parte, por favor, la primera parte era, sabemos, como se los dije el día miércoles, el día lunes pasado, estamos frente a 13 preguntas de vocabulario. Una de las cosas que vamos a tener que fomentar, sí o sí, de aquí en adelante, es que usted tiene que mejorar su vocabulario de alguna otra forma. Van a haber varias guías donde vamos a tener que trabajar este asunto porque sabemos que perdón, es una carrera contra el tiempo y por ende de vez en cuando van a aparecer estos ejercicios de vocabulario que nos van a permitir incrementar nuestro acervo lingüístico, que es uno de los objetivos para poder enfrentar esas 13 preguntas. No se olvide que el día lunes yo les mostré que usted va a estar expuesto a 13 preguntas de vocabulario. Entonces, para poder ir avanzando rápidamente, por favor, aquí la idea de estos ejercicios es que usted vaya manejando algunos conceptos y hay una serie de palabras y usted tenía que ubicarlas dentro de qué significaba cada uno. Entonces, aquí voy a, no sé si alguien quiere decir qué significa arrancar de raíz. Erradicar. Erradicar, muy bien, vaya completando por favor. Después la 2, que intervienen diversas variables o circunstancias en ello. Multifactorial. Multifactorial, perfecto, multifactorial. Número 3, sustancia colorante natural o artificial. Pigmento. Pigmento, excelente, pigmento. Número 4, que produce fruto, resultado, beneficio. Fructífero. Fructífero, muy bien, fructífero. Número 5, rama de la medicina que trata de las enfermedades de la piel. Dermatología. Dermatología, excelente. Número 6, fenómeno atmosférico que puede ser aéreo como los vientos, acuoso como la lluvia o la nieve, luminoso como el arco iris. Meteoro. Meteoro, perfecto. Número 7, que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o pinchar. Cortopunzante. Cortopunzante, excelente. Número 8, poner énfasis en la expresión de algo. Enfatizar. Enfatizar, excelente. Excelente, enfatizar. Número 9, perteneciente relativo a la limpieza y al aseo. Higiénico. Higiénico, perfecto. Falta o privación de algo. Carencia. Carencia, muy bien. No usual, infrecuente. Inusual. Excelente. Y por último, Esteril. libre de gérmenes patógenos. Estéril. Perfecto. Estéril. Vamos a lanzarlos con la el primer texto. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero aquí estamos frente a 3 textos bastante extensos que tienen una serie de párrafos. Fíjense que el primer texto es una entrevista. Chiquillos, una de las cosas que yo creo que es sumamente clave a la hora de enfrentar la comprensión de lectura es que usted tiene que saber frente a qué tipo de texto se está enfrentando. ¿Ya? Acuérdense que yo el día lunes les dije, miren, estos van a ser los textos a los cuales usted se va a exponer. Textos narrativos, textos dramáticos, textos expositivos, textos argumentativos y de los medios masivos de comunicación. Si usted analiza este texto, obviamente tiene que darse cuenta de que aquí estamos frente a una entrevista.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si no me equivoco, en el texto número 2, eso es totalmente un discurso argumentativo, porque hay una opinión ahí, y si no me equivoco, el texto número 3, nuevamente es un texto sacado de los medios masivos de comunicación. Es decir, el grado de complejidad que tiene esta guía, yo creo que está dado en el texto número 2, porque sabemos que los textos argumentativos o los textos ensayísticos son mucho más complicados que los demás. Ya, pero vamos por partes. Vamos a ir a las preguntas de léxico contextual. Primera pregunta dice, ¿cuál es el sentido de las palabras fructíferas en el contexto del primer párrafo? Aquí usted sabe que tiene uno de los errores que usted comete, es que usted no puede trabajar las palabras sola. ¿Ya? Importantísimo eso, no puede trabajar la palabra sola. Una de las cosas que hemos hecho hincapié es que esta palabra está inserta en un contexto. Y por ende, uno de los errores que mayoritariamente cometen los alumnos es trabajar la palabra aislada. No, lo mínimo que usted tiene que hacer es ir desde el párrafo donde comienza esto hasta el párrafo donde termina. Perdón, el punto aparte donde comienza esto hasta el punto aparte final donde termina esto. Entonces, si me dice, en 1972 se lanzaba el Apolo 16, la quinta misión tripulada a la Luna, que fue considerada una de las más fructíferas. O sea, la misión tripulada, ojo con eso, fue la más fructífera por la cantidad de experimentos científicos y muestras geológicas que se recogieron. La pregunta es, ¿quién se atreve? ¿Cuál es Yo. La primera es la D. Provechosas. ¿Qué es lo demás? Machín. Máquina. Ya. Crack. Ahora, Sí. escucha un poquito. Fiera. Escucha un poquito. Ya, por favor, escucha un poquito. Capitán de navío. Escucha un poquito. Lo primero es que usted sabe que este ejercicio está la palabra y yo siempre he dicho de que usted tiene que buscar dentro de la explicación hay una palabra guía o una secuencia de palabras que van marcando. Yo dije que en su debido momento de que aquí usted tiene que hacer una triangulación. ¿Qué significa eso? Significa que esto que está aquí tiene que coincidir con la palabra clave y tiene que coincidir con una de las palabras que está acá. Pero para que resulte esta triangulación, usted tiene que manejar vocabulario. O sea, aquí, chiquillos, lícitamente tenemos que tratar de incrementar nuestro vocabulario. Yo puedo entender que la palabra lucrativa es un provecho, pero es un provecho económico. Lucrar es ganar plata, pero aquí estamos hablando de la misión que fue fructífera. Entonces la alternativa A se me cae. Lo valioso tiene que ver con sentimientos. También se me está cayendo la alternativa B, porque no nos olvidemos, y vuelvo acá por favor, que me está diciendo de que la misión tripulada fue fructífera en la cantidad de experimentos científicos. Ese es el contexto. Entonces, claro, pero valioso tiene que ver con sentimiento. También se me está cayendo la alternativa B. Fértiles tiene que ver con frutos. Entonces, esto se restringe a la C y la D. Y aquí lo importante es que usted tiene que leer conveniente, porque en términos de eficacia, el viaje del satélite equivale a años de experimentación. O provechosa, porque dio el viaje, se consideraron valiosas muestras geológicas que hicieron grandes experimentos. Obviamente, la respuesta correcta tiene que ser la alternativa D, ¿ya? No puede ser la alternativa conveniente. Después pasamos a... ¿Me sigue, cierto, Nico? ¿Cómo? Estamos bien, es que no los veo, Sí, entonces sí. tengo que ver si están Yo con... Ya, Yo la había dicho que era la D. Sí. después pasamos a la pregunta, a lo que dice fantástico. Párrafo número 3. Dije, y cuando me convertí en piloto ya había un programa para astronautas. Yo era muy joven y pensé que en un viaje al espacio sería el vuelo más fantástico que podía ser. El viaje al espacio, vuelo el más fantástico. Dentro de ese contexto, la palabra fantástico significa deslumbrante por su magnitud o significa magnífico, excelente. Nada que hacer legendario, eso tiene que ver con leyenda. Nada que hacer inverosímil, porque eso no es creíble. Nada que hacer ilusorio, porque eso significa engañoso, irreal, ficticio. Y nada que hacer ideal. Entonces, la palabra que me está calzando aquí, en el fantástico, tiene que ser... Magnífico, Porque la C. La por C. favor,
Esto me dice que algo magnífico es algo No. admirable y algo fantástico. Fíjense, por favor, acostúmbrese que dentro de la explicación que yo estoy marcando aquí, siempre tiene que haber una palabra que vaya guiando dicha explicación. Si usted la reconoce y hace este triángulo, admirable, magnífico, fantástico, y calza las tres, yo creo que usted está frente a la respuesta correcta. ¿Dónde puede estar el distractor? Escúcheme bien, que esto puede coincidir con fantástico, puede coincidir con magnífico, pero aquí se me cae. O fantástico puede coincidir con admirable, pero acá se me cae. Ahí siempre va a estar la trampa. Entonces, la recomendación es que usted se acostumbre de ahora en adelante a tratar de subrayar la palabra o la secuencia de palabras que va marcando la explicación. Y haga esta triangulación para ver si calza las tres. Si están calzando las tres, usted está frente a la respuesta correcta. Pero insisto, para que tenga resultado esto, usted tiene que manejar vocabulario. ¿Ya? Después nos vamos al párrafo número 6, que dice lo siguiente. Dígame. Una pregunta en la 2. Ya, dígale. ¿Por qué no puede ser inverosímil? Porque algo fantástico no es algo irreal. Inverosímil significa verosimilitud creíble. Ya. Algo que no es creíble. La verosimilitud es algo creíble. Si tú me colocas el prefijo negativo in, significa que no es algo creíble. Y algo fantástico, porque está hablando, en este caso, del viaje al espacio, no tiene nada que ver con no creíble. Por eso se me cae inverosímil. Profe, Ya, gracias. ¿Ya? Gustavo. es que, o sea, a ver, igual me he dado cuenta, pero quiero su confirmación. Dígale. Las definiciones de las palabras que salen en las alternativas igual pueden estar malas. O sea, Claro, por pueden ser ejemplo, trampa. puede ser trampa. Claro, puede ser trampa. Oh, Ahora, mire, algo que se me había olvidado, gracias Gustavo porque me acordé de algo. bueno, Una de las primeras cosas que usted tiene que preguntarse cuando está enfrentando a este tipo de ejercicio es lo siguiente. ¿La palabra subrayada está siendo ocupada en su sentido denotativo, denotación, o en su sentido connotativo, connotación? Explico eso. La denotación es el significado real que tienen las palabras, el significado que entrega la Real Academia Española, el significado que entrega los diccionarios. Pero la connotación es su significado subjetivo, inferencial, metafórico. Entonces, la primera pregunta que yo tengo que realizarme es preguntarme, ¿esta palabra subrayada está siendo ocupada en su sentido denotativo? Porque si es ocupada en su sentido denotativo, lo más probable es que la respuesta correcta podría ser un sinónimo. Si la palabra está siendo ocupada en su sentido connotativo, jamás la respuesta correcta va a ser un sinónimo. ¿Ya? Acuérdense que yo siempre puse el siguiente ejemplo. Mi hermana es una vaca. ¿Eso es denotativo o connotativo? eso es connotativo. Es connotativo, porque mi hermana no es un animal. A la palabra vaca, asociado al concepto de mi hermana, yo le estoy dando otro significado, que puede ser el significado de obesa o puede ser el significado de saco de plomo. Entonces, la primera pregunta es esa, insisto, si esa palabra subrayada está siendo ocupada en su sentido denotativo, puede ser un sinónimo. Chiquillos, el Dendre dice lo siguiente frente a este ejercicio. No estoy buscando un sinónimo, estoy buscando la palabra que mejor se adecua al contexto. Ahora, que un gran porcentaje de la respuesta correcta es un sinónimo, es otra cosa. Pero hay ejercicios donde la respuesta correcta no es sinonímica, es cuál de estas palabras supuestamente se adecua al contexto. Y yo reitero, si esto es connotativo, jamás la respuesta correcta va a ser un sinónimo. Ahí tenga cuidado con eso. Ya vamos con la tragedia. Párrafo número 6. Muy interesante. Profe, esto, la 2 era la C. La 2 es magnífico. Alternativa C. Dice, ¿y qué sintió cuando la tragedia del Apolo 13 casi termina con la vida de todos los astronautas? Vamos al concepto de tragedia y usted debe entender que el concepto de tragedia es un suceso lamentable. ¿Ya? Ahora, un suceso lamentable no es una maldición. Un suceso lamentable no necesariamente puede ser un incidente. Un incidente puede ser bueno o puede ser malo. Y esto del concepto tragedia tiene una connotación negativa. Entonces la B también se me cae. Lo mismo va a suceder con un acontecimiento. Un acontecimiento puede ser bueno o puede ser malo.
y no tiene la connotación negativa. Se me cae la C. Podría ser desventura y podría también ser fatalidad. Yo creo que hasta ahí usted podría quedar. ¿Cuál va a ser la diferencia? La explicación. Desventura, porque los tripulantes del Apolo 3 sobrevivieron a un suceso muy duro y peligroso. Miren, ahí están las palabras que van marcando. O fatalidad, porque muchos astronautas estaban dispuestos a sacrificar su vida para lograr el objetivo. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la D o con la E? Con la E. D. Con la ¿Con D. sacrificar su vida? ¿Eso es algo trágico? ¿Por eso es una tragedia? Ujú. ¿Dice en algún momento que y que sintió cuando la tragedia del Apolo casi termina con la vida de todos? O sea, ¿es una tragedia porque los tipos van a sacrificar su vida o porque es un suceso duro y peligroso? Dedo, alternativa dedo. La explicación de fatalidad se me cae. No coincide con el concepto tragedia, ¿ya? Entonces aquí la respuesta correcta es la dedo, 3D. Vamos a la otra. Pregunta número 4. La pregunta número 4 es una clásica pregunta de interpretación. Yo, miren, voy a hacer lo siguiente. A cada pregunta la voy a asociar una habilidad, porque en eso estamos. Acuérdense que eso vimos el día lunes. A cada pregunta le voy a colocar una habilidad. La pregunta número 4, es una habilidad de interpretar. Ahora, me están diciendo el propósito, y por favor, cada vez que me pregunten por el propósito, cada vez que a mí me pregunten por el objetivo, cada vez que a mí me pregunten por la finalidad, propósito, finalidad, objetivo, por favor, desen cuenta de algo. Todas comienzan con un verbo diferente. Ahí hay una marca. Será destacar, será informar, será explicar, será contextualizar, será homenajear. Ahí hay una diferencia. Si usted se da cuenta, todos comienzan con un verbo diferente. Insisto, cada vez que me pregunten por el propósito, el objetivo, la finalidad, el verbo yo creo que es clave a la hora de poder encontrar la respuesta correcta. Pero ojo, me están preguntando solamente por el primer párrafo, ¿ya? Si yo voy acá, el primer párrafo me dice, en 1972, el Apolo 16, la quinta misión tripulada a la Luna, que fue considerada una de las más fructíferas de la cantidad de experimentos científicos y muestras geológicas que se recogieron. A bordo de la llave viajaba Charles Duke, que en sus 36 años se convertiría en el astronauta más joven. Ahora, 40 años más tarde, aprovechamos su paso por la expedición, la NASA, para charlar con él. Ojo con ese dato. Para charlar con él. Y después viene toda la secuencia de preguntas y respuestas asociada a la entrevista. Si yo voy a la alternativa de la pregunta número 4, esto no tiene como finalidad destacar la figura del compadre, ¿o no? Tampoco, miren, yo podría pensar en la alternativa barco, informar que en el 72, ya, podría ser. No hay una explicación en la alternativa C, menos homenajear al compadre. Usted tendría que haber quedado entre la barco y la dedo, ¿cierto? Pero si me está diciendo de que me empieza a contar de que en 1972 fue la quinta misión tripulada y que a bordo de esa misión iba el Charles Duke y que más encima aprovechamos esta oportunidad para charlar con él, miren la alternativa A, destacar la figura del astronauta más joven que pisó la Luna o contextualizar sobre el entrevistado y el tema de la entrevista. Obviamente la respuesta correcta tiene que ser la D. ¿Ya? La alternativa A se me cae porque no hace referencia al entrevistado y ojo que el propósito no es destacar la figura, sino que vamos a aprovecharlo a este compadre para poder generar una entrevista. 4 dedos. ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos a la pregunta 5. Ya, aquí me detengo un poquito. ¿Qué dije yo el otro día? Si usted quiere tener buena esta pregunta de lo falso o lo verdadero, yo dije lo siguiente. Dije, si yo me enfrento a la respuesta ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Como la pregunta 5, usted va a tener 4 alternativas que son verdaderas. Dije lo siguiente, que por lo general estas 4 deberían ser textuales, ¿ya? Pero ojo, a la luz de la experiencia de preguntas de Henry, estas verdaderas, que yo obviamente tengo que descartarlas porque me están preguntando por la falsa, también podrían ser datos inferenciales. Cuidado con eso, ¿ya? Ahora, si usted quiere tener buena esta pregunta, tiene que darse el trabajo de ir descartando una por una, buscando alternativa por alternativa si están o no en el texto, ¿ya? La única forma, usted no me puede responder esto en 2 segundos, porque se va a equivocar.
¿Ya? Entonces, me dice, desde siempre Charles quiso ser astronauta, el Apolo 16 fue la quinta misión tripulada a la Luna, Duke formó parte del equipo suplente del Apolo 13, la NASA tiene evidencia de rocas que no se encuentran en la Tierra, Duke fue piloto antes de transformar al astronauta. Empiezo y me voy al texto. Primero, en el párrafo número 1 dice la quinta misión tripulada a la Luna. Con ese dato, creo que la alternativa B se va porque es textual. ¿Ya? Chao. Me voy al párrafo número 2. Y el párrafo número 2 me dice en la segunda línea, perdón, me voy al párrafo 3 que dice, y cuando me convertí en piloto, ya había programas para astronautas. De ese dato, yo estoy eliminando la alternativa E porque dice Duke fue piloto antes de transformarse en astronauta. Verdadero. Chao. Me salto al párrafo número 7. Yo estaba en el equipo como suplente. Con ese dato textual, elimino la alternativa C porque dice que Duke formó parte del equipo suplente del Apolo 13. Textual. Chao. Me voy al párrafo número 11. Al final. Dice, además tenemos unos 300 kilos de rocas únicas que no se encuentran en la superficie terrestre. Con ese dato, elimino la alternativa D que dice la NASA tuvo evidencia de rocas que no se encuentran en la Tierra. O sea, por descartes, la única que me queda es la alternativa barco. Y la barco me dice, perdón, la alternativa A. Desde siempre Charles quiso ser astronauta. Lo que dice es que en el párrafo número 3, cuidado, yo me imaginaba algún día ir a la Luna, pero no está diciendo que el tipo quería ser astronauta. Entonces, cuidado, aquí la respuesta correcta, por descartes, fíjense cómo entré a esta pregunta, tiene que ser la alternativa A. ¿Ya? No sé si se dieron cuenta, eliminé una por una, fui descartando una por una, buscando todas las verdaderas y por eliminación llegué a la respuesta correcta. Y que más encima me lo confirma ese párrafo número 3. Pero es un trabajo, no sé si me entiende, es una pregunta que usted tiene que trabajarla, no puede responderla en forma apresurada. Por eso se dice que esta, mira, sin una grosería, maldita prueba, es una prueba larga, que usted tiene que madurarla y trabajarla una por una. 5 años. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una opinión? Esta es una pregunta de identificar. ¿Dónde supuestamente hay una opinión del entrevistado? ¿Ya? Si yo voy, por favor, a el párrafo número 15, que está acá, no, dice, ¿entonces usted no está de acuerdo con la reducción de presupuesto para la exploración espacial? No, no lo estoy. Yo creo que deberíamos tener un programa espacial y crear tecnologías que pudiéramos usar en todo el mundo del futuro. Ahí el tipo está dando una opinión clarísima, clarísima, ¿ya? Si yo voy a las alternativas, párrafo 15 para que lo tenga claro, voy a las alternativas, a la pregunta número 6, me dice la alternativa B, deberíamos tener un programa espacial y crear tecnología. Ahí está. La alternativa A se me cae, la alternativa E es un hecho, la alternativa E. Quizás usted podría haberse confundido con esa que está acá, ¿ya? Pero eso es una información expresa que refiere al conocimiento. No es una opinión porque me están preguntando por la opinión del entrevistado. Y en ese párrafo número 15 está clarísimo que el tipo está dando una opinión frente al tema de la pregunta. Entonces, la respuesta a la pregunta 6 es la barco. ¿Ya? Ahí está la opinión. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Dudas? No. Ya, perfecto. No. Es más difícil. Usted sabe que como que me llamo Mauricio Brad Pitt Zurita, que usted no se va a escapar de la pregunta de inferencia. Este encabezado que está aquí es clásico en las preguntas de Henry. A partir de la lectura del décimo tercer párrafo, o sea, es una inferencia local. Me remito solamente a ese tercer párrafo. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta una inferencia válida? Usted sabe, por favor, que para poder responder una pregunta de inferencia, lo vamos a trabajar más adelante, sobre todo quizás el día lunes, yo no puedo responder con un dato textual, primera cosa.
Primera cosa, no puedo responder con un dato textual. Si yo encuentro una respuesta textual dentro de estas 5 alternativas, la descarto. Segundo, acostúmbrese por favor al concepto de las abducciones. Las abducciones son inferencias, pero que no son deducibles, no son comprobables del texto y por ende yo tengo que descartarlas. Ojo ahí, porque los distractores que tiene esta pregunta de la inferencia siempre te van a colocar abducciones. Y eso lo vamos a ver el próximo día lunes, no se olvide eso. Entonces, me voy al párrafo número 13, que está acá arriba, por favor, y me dice, realmente el hombre si se ha vuelto, tenemos naves orbitando la Luna desde entonces. De esta forma ha sido una sucesión, una decisión política. Técnicamente, miren aquí, podemos volver a la Luna si no gastamos el dinero. Pero la opción de Estados Unidos y el resto del mundo ha sido no hacerlo. De esa información textual, sobre todo esas 2 líneas, yo puedo llegar a la respuesta correcta a esta pregunta de inferencia. Me voy a las alternativas, pregunta número 7, y dice, nada que hacer, Estados Unidos no le interesa estimular su economía, no lo puedo sacar, después de tantas misiones no se justifica volver a la Luna, no sabemos, eso es una abducción. Tampoco puedo decir que el desarrollo tecnológico depende de los viajes al espacio, no lo sabemos. Me queda la A y me queda la E. Y ojo que una de estas es un distractor bastante fuerte. ¿Qué se atreve? ¿La A o la E? La E. Las decisiones políticas están acabando la carrera espacial. Mira. ¿La A? De esta forma ha sido una decisión política. Técnicamente podemos volver a la Luna, si nos gastamos el dinero. Pero la opción de Estados Unidos y el resto del mundo ha sido no hacerlo. De esa información textual, ¿puedo llegar a inferir que las decisiones políticas están acabando con la carrera espacial? Si yo me remito a lo que me dice ese texto, puede que sí, puede que no. Es decir, no puedo sacar una comprobación de eso. Me falta todavía marcas textuales, me falta información para poder llegar a esa respuesta. Es decir, muchachos, la alternativa E de la pregunta 7 es un distractor muy fuerte que requiere una comprobación. Yo no sé si las decisiones políticas están acabando. Lo que está diciendo el tipo, y aquí permítanme volver a la frase, me dice que ha sido una decisión política técnicamente, y ese técnicamente me dice, no puedo decir que están acabando, que podría ser o no lo podría ser. Entonces, con ese dato, la única que me queda es que la respuesta correcta es que no se ha vuelto a viajar a la Luna por un tema de dinero. Alternativa A. Eso de que está acabando, no lo puedo sacar. Es una abducción. Requiere una comprobación que no es deducible del texto. ¿Ya? Entonces, así trabajan las abducciones, que lo vamos a trabajar el día lunes. Por descarte tiene que ser la alternativa A. Muy bien. El monito que me está rayando, por favor, que la corte. Ya, gracias. Vamos a la pregunta número 8. De acuerdo a lo expresado en el 15º párrafo, la actitud. Esta es una habilidad, dentro de las habilidades, chiquillos, la más difícil, que es la habilidad de evaluar. Me están preguntando de todo lo que dice el 15º párrafo, ¿cuál es la actitud de Duke con respecto a la reducción? O sea, tengo que evaluar cuál es el tono del tipo. Esto lo vamos a ver en cuarto medio. Yo cuando volvamos a clase hay una guía específica para trabajar aquello. ¿Esto es innovador? ¿Esto es conformista? ¿Esto es indiferente? ¿Esto es evasivo? ¿O esto es crítico? Usted tiene que manejar eso. Si yo me doy cuenta, lo innovador es algo moderno, algo nuevo. Conformista significa que le da lo mismo. Indiferente es casi lo mismo que conformista. O sea, yo podría decir que tanto la Barco como la C están apuntando a la misma actitud en realidad. Evasiva significa que el tipo se evade y crítica significa que el tipo está criticando de alguna otra forma. Si yo voy al párrafo número 15º, que está acá, me dice, no lo estoy, yo creo que deberíamos tener un gran programa espacial y crear tecnologías. ¿El tipo está siendo innovador con esa información? ¿Está siendo conformista? ¿Está siendo indiferente? ¿Se está evadiendo o el tipo está criticando la postura? ¿Está diciendo que deberíamos tener... Criticando. Entonces, con ese dato, chiquillos, fíjense lo que hice, evalué la actitud que tiene el emisor, es decir, la respuesta correcta a esa pregunta debería ser la E.
¿Ya? Ojo ahí que si yo me doy cuenta de que tanto la Barco como la E están apuntando a la misma actitud, yo debería haber utilizado el criterio del descarte. Ya, dudas con este texto. Preguntas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Nada? Profe. ¿Cuál era la 8? La 8 era la alternativa elephants. Bien. Ya, vamos al segundo texto. Ya aquí este texto de la pregunta 9 a la pregunta 18, un texto totalmente argumentativo, lo que nos impide salir de la pobreza. Hay un autor que es Carlos Sánchez y hay estamos frente a 7 textos. Más encima, por favor, Vivo Chile, sacado un texto periodístico, siempre es recomendable que usted lea la fuente de dónde está sacando eso, porque eso también me da un indicador de qué tipo de texto es. Insisto en el concepto, chiquillo, que usted tiene que acostumbrarse a darse cuenta a qué tipo de fragmento me estoy enfrentando. Y aquí, obviamente, al leerlos, usted está claro que estamos frente a un texto periodístico del género de opinión. ¿Ya? Vamos primero, a la primera dice, la palabra sensata que está en el párrafo número 2, las voces sensatas sugieren que la pobreza es multifactorial, las voces sensatas. ¿Qué significa la palabra sensata? Significa algo prudente, algo cuerdo, algo del buen juicio. Eso se podría hacer. Nada que hacer adecuadas, podría ser juiciosa, algo discreto es algo como más piola, que es casi lo mismo que precavido, y algo serio tiene que ver también con algo que tiene que ver con algo formal. Algo sensato es algo que tiene juicio, de buen juicio. Es decir, empiezo a buscar aquí, porque las voces señalan que, si bien existen diversos factores que influyen en la pobreza, aún predominación, influyen, entonces la única que se me está acercando a la palabra sensatez, de prudencia, de cordura, es la alternativa Barco. ¿Ya? Ahí, ojo con ello. 9, Barco. Después me voy al párrafo número 3 que dice aquí, por favor, su afirmación fue para mí una demostración del tipo de sociedad en que vivimos, donde la mujer no tuvo la posibilidad de desarrollarse como persona, sintiendo que su vida, ojo, estamos hablando de la mujer, sintiendo que su vida está limitada a un espacio reducido. Su vida, mujer, limitada a un espacio. Me voy a la palabra limitada, que obviamente significa que tiene límites, ¿o no? Esa es la explicación. Algo vedado es algo prohibido. Nada que hacer ahí. Podría ser algo impedido, ¿ya? Algo condicionado, que tiene que ver con condición, también se me cae. Algo determinado es algo exacto. Entonces, con esa información, limitado podría ser algo impedido o podría ser algo restringido. Con esas dos debería usted quedarse. Me voy a la explicación. Impedido, limitado, porque la mujer no tuvo autorización. Ojo con eso. No tuvo autorización para trabajar en otra actividad que no fuese barrer. ¿No le autorizaron? O restringido, porque la mujer no pudo desarrollar su vida más allá de la actividad específica. Eso de que no tuvo autorización se me cae. Ahí se me está cayendo una patita del triángulo. Entonces, veo que no pudo desarrollarse, que estuvo restringida, limitada, por ende la respuesta correcta entonces a la pregunta 10 es la E. Elephants nuevamente. Profe, Dígame. ¿cuál es la nueva al final que no escuché? 9, Barco, 10, Elephants. Muchas gracias. Ya, perfecto. Vamos a la pregunta número 11, que está en el párrafo número 5. Sigo aquí. Esta batalla, la clave parece estar en el acceso a una educación de calidad para todos, de quien lo desee tenga la posibilidad cierta de aprender y no solo desde la perspectiva formal. Perspectiva. ¿Qué significa la palabra perspectiva? Punto de vista en el cual se analiza o se considera algo. Esa es una perspectiva. Ojo con la palabra panorama, porque es la visión que yo tengo desde un lugar. Ojo ahí. Ojo también, y que en cierta medida puede ser parecida al concepto de aspecto. La apariencia se me cae por todos lados, porque la apariencia es el aspecto exterior que se tiene de algo. Exterior, la apariencia física, por ejemplo. El plano es un punto de vista, el plano cartesiano en matemática, la asquerosidad. O sea, me queda la palabra visión y me queda la palabra aspecto. Pero ojo, me dicen el punto de vista.
Entonces, no puede ser aspecto. Si yo voy a la alternativa A, que dice visión, porque quien desea aprender algo debe tener la posibilidad de adquirir conocimiento, visión, perspectiva, tanto escolares como el mundo individuo, por ende, la respuesta a la pregunta 11 tiene que ser la alternativa A. ¿Se dan cuenta de lo que hago en el léxico? Busco los sinónimos, busco lo que tiene parecido, me quedo con dos, y ahí recién me meto quizás con la explicación. Y busco cuál de la explicación tiene, y hago el triangulito, cuál es la que coincide y tiene un sentido contextual con la palabra que está subrayada y con la palabra que va encabezando la alternativa. Pero insisto, por casi cuarta vez, para que resulte eso, usted tiene que manejar vocabulario. ¿Ya? Ojo ahí. Ya, vamos a las preguntas. Pregunta 12. A partir del texto leído, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? Esto es lo mismo que preguntarme por lo verdadero, ¿eh? Voy a analizar y me voy al párrafo número 2. Número 2. Y en el párrafo número 2 me dice, aquí, por favor. Las voces sensatas sugieren que la pobreza es multifactorial, pero que por sobre todo, ahí, ojo, tiene su origen en la carencia de oportunidades reales para las personas. Esta es una pregunta fácil, casi de comprensión literal, y aquí no se la perdono la pregunta 12, porque me está preguntando por algo totalmente textual, y con ese dato, la respuesta correcta tiene que ser la A, porque es casi lo mismo. Casi literal, tiene su origen en la carencia de oportunidades para las personas, ¿ya? Pregunta literal, pregunta 12, no se la perdono, ¿ya? Pasamos a la pregunta número 13, dice, según el texto leído, ¿qué características debe poseer una educación de calidad? Si yo hubiese leído las preguntas antes del texto que le dije el día lunes, si cuando lea el texto y me aparece este concepto de educación de calidad, yo tendría que haberme dado cuenta de que me están haciendo una pregunta relacionada con eso. Y ojo que me dice según el texto leído, o sea, también se acerca a una pregunta más bien de comprensión literal. Voy al texto y si no me equivoco, perdón, eso está en el párrafo número 5. En el párrafo dice, en esta batalla, la clave parece estar en el acceso a una educación de calidad para todos. Con ese dato, que está aquí, ¿cierto? Párrafo número 5, me voy a la pregunta... Me voy a la... Perdón un poquito. Me voy a la pregunta número 13, y usted me dice, ¿qué característica... A ver, perdón un poquito. Sigo leyendo. Que quien lo desee tenga la posibilidad cierta de aprender. Y no solo desde la perspectiva formal, ojo ahí, no solo desde la perspectiva formal y de esa que inyecta conocimientos saberes, sino también de la integralidad. O sea, me está diciendo que para tener una educación de calidad, no solo me sirve la perspectiva formal, sino que también, ojo con ese conector, tiene que estar la integralidad, que abra espacio para el conocimiento, la reflexión sobre el entorno y la relación con el mundo. O sea, 4 o 5 factores más. Ojo con eso. Fíjense lo que me dice el párrafo número 5. Entonces, si tú me dices que la pregunta número 13 es la alternativa A, solamente estáis agarrando un factor, ¿o no? Que es el aprendizaje formal. Y el párrafo 5 lo dice clarísimo. Lo dice que no solamente me sirve la perspectiva formal, sino que también la integralidad, abrir espacios, la reflexión. Entonces, no puede ser la A. Porque la A me falta todavía algunos argumentos para poder responder cuáles son las características, porque esa es la pregunta, sobre la educación de calidad. La A es un distractor fuerte, y ahí tengo que tener la capacidad. Si me están diciendo que requiere varias características, varias perspectivas, entonces la respuesta correcta tiene que ser la C. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chiquillos? Profe, ¿cuál era la 12? 12 águila, textual. ¿Y la 11? Chutuy. 11 águila. Pregúntame por la 1 ahora. Profe, ¿la 13 cuál era? Gracias. Caballo, la C. Ah, ya, gracias. Ya, vamos a la 14. Vamos a la 14, me está quedando poco tiempo. ¿Cuál es la función discursiva del primer párrafo? Y ojo, por favor, nuevamente, función discursiva, propósito, objetivo, finalidad.
Si usted se da cuenta, verbo, cuestionar, presentar antecedentes, verbo, alertar, verbo, informar, verbo, criticar, verbo. ¿Ya? Me voy al primer párrafo, me están preguntando cuál es la función, solamente el primer párrafo, y el primer párrafo dice lo siguiente: en el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, las cifras aparecen de todos lados. 870 millones de personas, 600 millones no tienen acceso al agua potable, 60 millones de niños no tienen la posibilidad de cursar su educación primaria, y más de 2.000 millones de personas no tienen servicios higiénicos adecuados. Me voy a las alternativas, a la pregunta número 14, y si me están colocando, chiquillos, en cierta medida, datos, cifras, no hay un cuestionamiento, no hay una crítica, ¿o no? Tampoco yo podría decir que me están alertando. Esto se restringe a la Barco y se restringe a la Dedo. La Dedo me dice informar respecto del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza o presentar antecedentes, estadísticas acerca de la pobreza que existe en el mundo. Alternativa B. ¿Ya? No hay una información. Hay varios datos, hay como 4 datos numéricos y esos son antecedentes. Tengo que tomarlo desde ese punto de vista. Entonces, a la pregunta 14, la respuesta correcta es la Barco. ¿Ya? 14 Barco. 15. Pregunta clásica. ¿Qué enunciado constituye una tesis? Tesis. Con ese dato ya tengo que darme cuenta que estoy frente a un discurso argumentativo, que usted ya lo trabajó en tercero medio. Y aquí tengo, me colocan incluso comillas y tengo que darme cuenta cuál es supuestamente la tesis que está defendiendo o proponiendo el emisor. Si yo voy nuevamente al párrafo número 5, que está aquí, y lo dice, hay una marca textual, dice: en esta batalla la clave parece estar en el acceso a una educación calidad para todos. Ahí el tipo está opinando, ¿o no? Está opinando y quizás está dando a decir: oye, la clave para mejorar este asunto de la pobreza es esto. Y ahí yo creo que hay una tesis totalmente explícita a lo que se me está planteando. Por ende, si yo voy a las alternativas, a la pregunta número 15, esto es textual. Alternativa E. ¿No? En esta batalla la clave parece estar en el acceso a una educación de calidad para todos. Totalmente textual. 15 elephants. ¿Ya? Cuidado, que no necesariamente en esta pregunta de las tesis va a aparecer como en este ejercicio algo textual. También las tesis yo las podría inferir, y ahí es mucho más complicado. Pero en este caso aparece textual. 15 elephants. Párrafo número 5. Profe, Dígame. ¿la tesis siempre va a ser una opinión? No necesariamente. No necesariamente. O sea, debería, en cierta medida, podría ser una opinión textual, como en este caso, pero yo insisto, quizás también la podría inferir. Y ojo que las tesis, miren, en este caso, cuando nosotros nos enfrentamos a discursos argumentativos, muchas veces las tesis pueden estar en el primer y segundo párrafo, pero en este caso, ojo, la tesis está en el quinto párrafo, porque lo que hace el tipo en los párrafos anteriores es presentarme datos, y después el tipo va dando su opinión. Ahora, sí, yo creo que el 80 o el 85% de las tesis debería ser una opinión frente a un tema, ¿ya? Pero hay que trabajarlo, eso es importante. Ya, gracias. Ya. Pregunta 16. ¿Qué recursos argumentativos? Argumentación, que usted vio el año pasado, en tercero medio. Utilizan el texto. ¿Presenta un caso particular? Yo creo que sí, porque en el párrafo número 3, párrafo número 3, hace unos años una señora que trabajaba en los programas laborales de emergencia del Estado me dijo, y ahí hay un caso particular. Con ese dato, por favor, vaya a la pregunta, la 1 está dentro. Estos famosos números romanos, usted también tiene que ir trabajándolos uno por uno. Con ese dato textual que aparece en el párrafo 3, la 1 está dentro. Con eso, chao la Dedo, no tiene la 1. Después me dice exhibir cifras relativas al tema. Si yo voy a lo que aparece en el párrafo número 1, que ya lo leí, 870 millones, 60 millones, 2.000 millones, obviamente hay cifras. Con ese dato, se me fue la A, no tiene la 2, se me fue la C, no tiene la 2, ya eliminé la Dedo. Solamente me queda la Barco y la Elefante. Y la Elefante, la 16 me dice citar a un experto en la materia. ¿Está citando en alguna parte a algún compadre aquí? En el texto. No, no hay ninguna cita a un experto. No se olvide que esto está enlazado con lo que nosotros vimos el año pasado con los
se me fue, con el tema de la causa, efecto, con el tema de la autoridad, con los modos de razonamientos lógicos racionales. No está citando a nadie. Y al no citar a nadie, la 3 se me va. Por ende, la respuesta correcta tiene que ser la B. Solamente 1 y 2. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿cuál era la 15? La 15 es la Elephants, totalmente 15 la E. Totalmente Gracias. número 3. Y la 16 es la Barco, solamente 1 y 2. Ya, vamos a la pregunta 17. Respecto a la información del texto leído, el emisor critica. Miren, otra pregunta de analizar e interpretar. Una por una, a ver si aparecen, está la crítica o no. La pregunta número 1, o la alternativa número 1, que dice la reforma educacional, pues está criticando la reforma educacional, pues esta se ha basado en factores económicos y ha descuidado el tener una visión más trascendente. Eso lo saco, por favor, del último párrafo. Párrafo número 17. Dice, en Chile hoy discutimos sobre la reforma educacional y hasta ahora el foco ha estado puesto en el factor económico. Ahí la saco. ¿Ya? Y después dice, ojalá que esta etapa da paso a una discusión más profunda y fructífera sobre la educación, como un derecho social, educación vista. Entonces, claro, con eso que aparece aquí en el párrafo número 7, ¿cierto? Yo podría decir que el tipo obviamente está criticando la reforma educacional, ¿ya? Entonces la 1 está dentro. Con eso se elimina la alternativa Barco y se elimina la alternativa Elephants. No tiene la 1. Después voy a la número 2, dice a las personas que se dedican a una sola actividad, debido a que estas están conformes con esta y desatienden otros intereses. Número 2. Eso yo creo que no la puedo sacar de ninguna parte. No hay una crítica a ese enunciado número 2. Con ello ya estoy eliminando la alternativa E y la alternativa C. Me queda solamente la A y me queda solamente la Elephants. La veo, por favor. Y el último dato es a la sociedad actual, ya que se muestra indiferente hacia quienes sufren y se sienten marginados a causa de la pobreza, y eso también lo puedo sacar, o puedo sacar la crítica, sobre todo cuando habla aquí en el párrafo número 2, durante décadas se han buscado soluciones para este problema, el de la pobreza, y los expertos económicos aún discuten si la pobreza solo tiene que ver con ingreso o trata algo más. De ese dato yo puedo también interpretar, porque la pregunta me está pidiendo eso, ojo, la pregunta 17, que el tipo está criticando la sociedad, por ende la respuesta correcta a la pregunta 17 es la D. 1 y 3. 1 y 3. ¿Ya? Por último, la pregunta 18, miren esta pregunta, por favor, que también reviste un grado de complejidad bastante mayor. Me están pidiendo transformar, una habilidad casi una de las más difíciles. Según lo señalado en el sexto párrafo del texto, la expresión "no hay recetas mágicas para este problema" quiere decir, ojo, interpretar, quiere decir. Este quiere decir, chiquillos, vayan acostumbrándose, siempre es subjetivo. Siempre yo tengo que agarrar de cómo yo lo estoy tomando y cómo estoy leyendo el texto. Pero ojo, me están diciendo solamente el sexto párrafo. Voy al sexto párrafo y en el sexto párrafo me dice lo siguiente. Aquí está. ¿Cuán distinta sería nuestra vida si todos y todas, solo por el hecho de ser, tuviéramos la posibilidad de educarnos tanto como nuestros intereses y capacidad lo permita? No hay recetas mágicas para este problema social, pero hay esperanza en el desarrollo de las personas y un trato igualitario para ellas en todos los ámbitos. ¿Ya? No solamente agarra la frase, sino que tiene que agarrar todo el contexto de esto. O sea, aquí me está diciendo que no hay recetas mágicas, pero sí hay una solución y sí hay una luz de esperanza. Con ese dato, voy a la alternativa de la pregunta número 18 y me dice, ¿no hay fórmulas que restablezcan el orden social de antaño? ¿Antaño significa de antes? O sea, ¿tengo que volver a lo que hay anteriormente? No. ¿No hay soluciones efectivas para la dificultad vinculada a la educación? Ya, podría ser. ¿No hay propuestas que resuelvan la situación en el momento? Podría ser. No hay, ni habrá mejorías. Se me cae, porque aquí el tipo está diciendo de que hay esperanza. No hay respuestas milagrosas que abarquen las demandas individuales. Aquí, miren, estoy hablando de educación, es decir, no tiene nada que ver lo individual. Entonces, esto se restringe o a la Barco o a la C.
Pero la Barco me dice, no hay soluciones efectivas para dificultades vinculadas a educación o no hay propuestas que resuelvan la situación de un momento a otro. Fíjense la diferencia bastante mínima entre una y otra. No hay soluciones, pero sí hay propuestas que resuelvan, porque el tipo está hablando de hay recetas mágicas, ojo con eso. Al haber recetas mágicas, esa es la interpretación, no está hablando de las soluciones, sino que está hablando de las propuestas, ¿ya? Por él, la respuesta correcta a la pregunta número 18 es la alternativa C. Ya, en honor al tiempo, chiquillos, decidan. Hagamos lo Profe. siguiente. Dígame. ¿Cuál era la 17? 17 dedos, Sí. 18 caballos. Ahí, gracias. Público, decía el público, me está quedando un texto, usted decide, ¿le doy las alternativas o le revisamos así y comenzamos la clase el día lunes como estamos haciendo ahora? Yo prefiero 1000 veces revisarlo el lunes, de esta forma, para que Revisémoslo usted el lunes. Sí, el lunes. cuenta, no sabe, usted sabe, chiquillo, usted tiene que aprender algo conmigo. Yo soy enemigo número 1 a andar dictando alternativas, porque yo creo que este tipo de revisión, que puede ser latosa, que puede ser aburrida, pero yo creo que así usted va a ir aprendiendo a enfrentar la comprensión de lectura. Entonces, lo que sugiero yo es que el último texto número 3 lo dejemos para la revisión el día lunes y después sigamos con el Power, ¿ya? En el transcurso del día domingo, yo creo, voy a subir la ejercitación Classroom 3, que va a ser para la revisión del próximo día miércoles. ¿Les parece? Y vamos a empezar el día lunes ya a trabajar con las habilidades para que usted las vaya conociendo y vaya dándose cuenta de eso. ¿Ya? Ya, chiquillos, preguntas, consultas, dudas. ¿Algo, alguna pregunta que no haya quedado clara? Yo creo que todo bien, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, todo correcto. Ya, Ahí. ¿les parece esta forma de revisión? Yo creo que es sumamente clave que usted vaya dándose cuenta del error. Insisto, yo no veo solamente rostros, pantallas negras. Pero yo reitero el concepto de que usted tiene que, si yo mando la guía el domingo, lo primero que tiene que hacer es bajarla y va a tener el lunes, martes para poder revisarla. No espere que yo le dé la respuesta, porque eso no tiene ningún sentido. Lo importante es que usted haga la guía y cuando lo juntemos todos los días miércoles, revisemos la guía de esta forma. Yo creo que así vamos a ir dando un paso gigante para que usted vaya dándose cuenta. Reitero lo que dije el día lunes. Usted aprende del error. Sobre todo en esta fomedad de la comprensión de lectura, usted aprende del error. Usted tiene que darse cuenta por qué se equivocó. Y aquí, chiquillos, las preguntas tienen que ser, este día miércoles, no se achaque por preguntar, porque así usted va a ir aprendiendo y así va a ir mejorando su rendimiento en la comprensión de lectura. Ya, entonces quedamos en eso. El día lunes vamos a terminar esta guía, el último texto, chiquillos, mejor prefiero ir lento pero seguro, y ahí vamos a seguir hablando del PPT. Les voy a mandar la guía 3 para que la pueda bajar y el próximo miércoles seguimos con esta revisión. ¿Les parece? Ya. Maravilloso. Perfecto. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Sí. Espléndido. Gatorade La con tres pico. Ya. ¿Sí o no? Profe. Gatorade con pisco. Usted sabe que esto Oye, se asume. Hay vodka, pisco, aguardiente. Y todo para la calle. De Dale. todo. Ya, chiquillos, un gusto verlos. Hola, profe. Chao. Cuídate. Chao, profe. Chao.